Oye, Laia, ¿tú recuerdas haberte leído algún libro en el cole que te gustara? Pues no, como uno o dos de 100. Soy Elena Pons. Yo, Laia Soler, Este es el podcast de Make a Book. y hoy hablaremos de si es responsabilidad de los docentes promover el hábito lector. A ver, todo esto viene porque yo no estoy en Twitter, pero tú estás en Twitter y que hubo como una polémica sobre lecturas en Twitter. Laia, ¿por qué no nos pones en contexto? Un gran debate con dos bandos muy enfrentados y con opiniones que expresaban de forma muy vehemente sobre si era responsabilidad más... Todo empezó porque alguien decía que los niños no leen por culpa de los libros que les hacen leer Mm, en el colegio. De rollos que ujú, si les pones libros súper aburridos, no sí. van a percibir la lectura como algo divertido o satisfactorio, entonces no van a seguir leyendo. Entonces había dos bandos. El bando que defendía esta postura y que defendía Ujú, que hay que introducir en el colegio libros pues que apelen a los gustos de los niños de hoy en día y darles un poco de ujú, libertad para elegir sus lecturas. Y por otro sí. lado, los que decían yo voy a decir que siempre he estado un poco más en este lado, pero entendí los argumentos del otro lado, que eran varios. Uno de los argumentos era que no se le pide a la física o a la química o a la geografía o a otras materias que sean divertidas y que lengua y literatura no es para promover el hábito lector, sino que es para que Ujú. tú, como, bueno, que los niños, que los estudiantes aprendan literatura y que no El van a dominio, aprender exacto. Y el literatura. dominio de la lengua, sí. Ujú. Ujú. Que no van a aprender literatura con el Capitán Calzoncillos. Bueno, eso es de ya muy pequeños, pero Sí, bueno, sí. ya me entendéis que Ujú, esto pues se tiene que hacer a través de obras mm, clásicas. ujú. Y por otro lado, también decían que al final los docentes no les podemos poner esta responsabilidad porque esto se Mm, tiene que trabajar en casa. Entonces es algo que hemos mm. hablado Alena y yo y tenemos, Alena es hija de docente. Sí, sí. De hecho, mi madre fue mi profe durante 10 años, toda la ESO y todo el bachillerato. Super fun times. Y además, a ver, yo creo que tengo una visión un poco diferente a la que tiene, digamos, tal vez el público medio, porque, bueno, como sabéis, Laia y yo, las dos hemos trabajado en editoriales y en una de las editoriales donde yo trabajé teníamos línea escolar. Línea escolar son las líneas tipo, los libros tipo el barco de vapor, el gran angular, los típicos libros que nos encontramos en biblioteca de escuela. Entonces, lo que la gente no sabe es que esto es una línea totalmente separada de los libros que están en librerías y con unos requisitos y, bueno, una manera de hacer totalmente diferente. El mayor problema, y que la gente no lo sabe, de el libro escolar es que tiene que ser muy barato. O sea, de hecho, incluso por ley. De hecho, que cuando estábamos ahí tenía que estar entre 10 y 12 euros. ¿Qué libro encuentras tú ahora, especialmente ya, digamos, para juvenil, que valga 10 o 12 euros? No hay. Entonces, tienes, por eso, por ejemplo, a nivel de edición, siempre eran un poco feos. Era la típica portada, pues, blanca con una, pues eso, había o una rayita verde o una rayita azul o una no sé qué, y una random foto o un random dibujo muy cutre y una letra muy tal, porque claro, tenías que gastarte lo mínimo que pudieras en diseño, porque tiene que salirte el libro baratísimo. Pero es por ley. Entonces, eso es una de las cosas que más limitan. Luego está el tema de que también para derechos no es lo mismo. O sea, tú, por ejemplo, tú como editorial, yo qué sé, compro Percy Jackson, ¿vale? Para publicarlo en castellano. Entonces, el contrato que me den es para librerías. Si yo luego quiero entrarlo para colegios, es un contrato aparte y que probablemente Rick Riordan no firmará porque el porcentaje es mucho más bajo, los royalties son más bajos. Entonces, o sea, que es normal que para los royalties de escuela, pues que sea un 5%. Entonces, es muy difícil conseguir obras buenas para este canal de escolar.
Entonces, Que eso es no uno de los estamos motivos por los diciendo, cuales no que estamos deba ser diciendo así, que, pero no, que no, que deba no ser estamos así, pero diciendo, no estamos diciendo que las obras que actualmente están en circuito en escolar escuela, no sean buenas. exacto, No el problema, pero la cuestión es que muchas veces no es lo que un lector de esa edad espera leer, o a lo mejor en todo el curso uno de los libros se sí, acerca a serlo o lo es. Y hay muy poco autor nacional también ujú, sí, haciendo, sobre todo menores de 40 sí, haciendo... canal em, escolar. ujú. Entonces, claro, al final son siempre como, no hay Sí, renovación. claro, es un pez que se muerde a la cola. Entonces, por eso, pues, por estas cosas hay siempre, pues, libros viejos, ¿no? Porque consigues los derechos, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, si has nacido en Cataluña, el 99,9 de los niños que han ido a la escuela han acabado leyendo el Zodan Pitus, que es un libro de, no sé si del 1960 o algo así. Porque claro, son libros que como los tienes desde hace mucho tiempo, los puedes seguir explotando y pueden seguir funcionando. ¿Qué pasa? Que claro, a un niño que ha nacido en 2010 le pones un libro de 1960, entonces es normal que no haya conexión. Y por eso hay un poco de esta diferencia, ¿no? Y digamos, y que veamos esta distancia. ¿Qué pasa también? También el tema de los autores, que el ser de circuito escolar no tiene nada de glamour, porque tus libros no están en librerías, no Bueno, sí que son están en librerías. bonitos. Sí que están en Mm, librerías, tía. ¿Dónde te los compras? Yo me compraba los libros del cole en Vale, librerías. sí, 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 Digo en para que se librerías, pero entienda sí. bien, pero Vale, no, puedes encontrarlos en librerías, pero nunca te encontrarás el barco de vapor al lado de Fourth Wing, ¿sabes? no, Pero no hay no, no, no está ni el mismo destacado, espacio. no está Exacto. destacado, pero también te digo lo que hemos dicho muchas veces, se gana más dinero de lo que parece, a pesar del glamour. Sí, exacto, exacto, pero no hay, exacto, no hay glamour, no hay tal. Y también hay otra cosa, por ejemplo, a nivel de extensión, que a veces es tema de la escuela o a veces es tema incluso pues de la ley de educación, que cada vez que cambia el gobierno cambia y es un pollo y tal pascual, pero muchas veces ciertas escuelas, por ejemplo, las escuelas religiosas, pues tienen pues eso, una barra de medir más alta de cosas que pueden entrar y no pueden entrar. Entonces, ¿estamos de acuerdo con este tipo de cosas? No, pero obviamente, claro, es la prerrogativa de la escuela, entonces, bueno, y entonces, y sigue habiendo un poco el pensamiento esto de que la lectura en el cole tiene que ser pedagógica porque estás en el colegio, con lo cual siempre nos encontramos con los típicos libros con mensaje que probablemente, y creo que si hacemos memoria, era lo que más nos daba rabia de Mm. leer estos libros, que siempre era en plan... Vale, pero que te quede claro que te estoy diciendo que las drogas son malas o que, ¿sabes? Que no se puede hacer bullying. Bitch, I know. Los libros que más disfruté en el cole, Ujú, el mítico Los escarabajos vuelan al atardecer, que si me preguntas de qué mm, iba, ya no lo sé, era de una sueca que yo creía que era española, sí, María Gripe. Eh, y eran libros que no, no tenían un mensaje, o sea, sí tenían mensajes, pero no articulaban toda la trama. Que claro, ujú, ya llega un punto. El problema también es que aunque estés en una misma clase y tengas una misma edad o aproximada, mm, sí, no todos los niveles lectores son el mismo. mm, totalmente. Y, y a ver, evidentemente, a lo mejor esto parece un poco raro porque somos las dos escritoras y le damos Mm, muchísimo valor a la literatura y a que alguien tenga gusto por la lectura, mm, pero tampoco le estamos exigiendo a la asignatura de gimnasia que promueva exacto. un hábito deportivo. O sea, al menos a mí Ujú, me enseñaron cuatro cosas pues de eso, de deportes, y jugamos a fútbol y a bádminton y a, yo qué sé, a básquet, lo que sea, pero no me dijeron, ¿sabes?
Sí, y lloramos el Tráeme, ¿y día qué que has nos hecho toca el la fin de Kursnavet. semana? ¿Has hecho sentadillas? No. Pero que sería lo ideal. Y algo también que hablamos contigo Mm, era, claro, a mí lo que me da mucha pena porque tú me dijiste, es que es algo que tiene que suceder en casa. Ya, pero es que no todo el mm. mundo tiene la suerte de que Sí. suceda en casa. Entonces, Mm, mi opinión es, no es un consejo ni es una recomendación, para nada, porque mm, los docentes están sobresaturados con lo que tienen. Es un deseo. ujú, ujú, Yo entiendo que es muy difícil, pero a veces, más allá del currículo pedagógico, existen formas de promover la lectura. sí. Sí, Yo, sí, o totalmente. A sea, ver, yo yo empecé a creo. leer mucho, más allá de mi madre me llevaba a Ujú, la biblioteca, pero el momento en que dije, buah, chaval, buah, chaval, ujú, fue porque una ujú, profesora nos mandó como deberes de Navidad pedirle ujú, al cagatío un libro. ujú. Un Y libro. le pedí un libro y me trajo un libro del barco de vapor, que también es de estos súper Mm, baratitos. Entonces, bueno, a veces hay también pequeños actos de este estilo ujú, que promueven el amor por la lectura, pero también entiendo que un ujú, docente que tiene 40 críos en clase ujú. eh, esté quemado y no pueda más con su vida para pensar en formas Sí. creativas de hacerles entender a los niños que la literatura es muy guay. Claro, a ver, a ver, yo honestamente, o sea, si me dices en plan porque eres lectora, sí que te diré, obviamente, en mi casa se leía mucho porque mi madre, o sea, mi padre también, pero especialmente mi madre, es súper lectora y tal, entonces siempre la he visto con libros, entonces siempre había un punto así como de imitación y que para mis padres, pues eso, especialmente como yo tengo dislexia, mis padres em, se esforzaron mucho, especialmente cuando yo estaba en primaria y tal, de leer conmigo, mi padre leía conmigo cada noche y tal para esto y tal, pero a mí el momento realmente que me hizo lectora, y me acordaré de toda la puta vida, fue en cuarto de primaria, mi profesora de catalán, shout out María Batlla, que los últimos 5 minutos de la clase empezó a leernos Las Brujas de Roald Dahl y 5 minutos y nos leía un capítulo. Y entonces era eso que acababa y entonces tú estabas en plan, pero ¿cuándo toca catalán otra vez? ¿Por qué tal? Y a mí, y a partir de ahí, o sea, yo recuerdo de no aguantarme porque la tía, porque no sé si venía Semana Santa y tal, y digo, yo voy a estar una semana sin saber qué le pasa al niño que se ha convertido en ratón. No, no, no. Y le fue a mi madre en plan, "Papá, mamá, tienes que comprarme las brujas porque, o sea, necesito saberlo. Y a partir de ahí empecé a leer Roald. No, no, y fue así, ¿eh? Es en plan. Y a Sí, partir de ahí, sí. pues eso. Y en 2 meses me había leído todo Roald Dahl porque Elena Extra Pons desde siempre. Pero entonces tienes que encontrar un punto de esto. Y entonces sí que es verdad que hay un trabajo que se hace en casa pero luego al final depende de cada persona, Sí, sí, porque sí. yo tengo un hermano pequeño, los dos lo mismo, ¿no? Hemos visto esto y tal. Mi hermano no lee nada. Ha tenido algún momento de leer, pues, y luego a veces se lee unos tochos de histórica tremendos porque le gusta, pero el tío puede estar años sin leer y le da igual. O sea que, claro, depende mucho de la persona y no se puede generalizar. Y sí que es verdad que hoy en día es es muy complicado, especialmente ahora, pues eso, con los iPads, con el tal, no sé qué. O sea, yo, mira, los profesores. En algún momento he pensado, estaría bien ser profesora y luego pienso, No. también estaría bien vivir debajo de un Ah, puente. ¿Sabes? si O sea, hay algún momentos si algún docente nos está docente. escuchando, docente, si algún docente nos está escuchando, admiramos muchísimo vuestra labor Sí. y yo, insisto, no quiero que nada Y de os lo que pagan estamos poco. diciendo, sí, 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 para la importancia del trabajo que hacéis y lo duro que es, os Ujú. pagan muy poco. Sí, sí. En ningún momento estamos quejándonos, porque Sí. sabemos que en los colegios pues se trabaja con lo que se tiene y lo que decía Con Elena al lo, con lo que, principio. con lo que se puede. Al final hay muchas limitaciones que yo, por ejemplo, lo del precio nunca lo había pensado, pero sí, también tenemos que Claro. entender que el precio es una barrera para muchas familias. Claro, exacto, no, especialmente con el precio de ahora. O sea, seguro que habría Claro. niños en escuelas que dirían, yo creo, había algunos años en la ESO y tal que decíamos, ay, vamos a leer entre todos un libro, ¿no? Y tal.
Pero claro, tenía que ser esto, porque claro, no puedes pedirle a todas las familias, especialmente con el precio de ahora, en plan, vale, vamos a comprar, vamos a leer entre todos Percy Jackson, que es una cosa que yo que sé, para niños de 12 años podría gustarle más o menos a todo el mundo, ¿no? Porque está bien escrito, es interesante, tiene fantasía, tiene mitología, entonces tiene el punto pedagógico y tal, pero ahora probablemente un Percy Jackson vale 20 euros. Y que Pero claro, o sea, tampoco una familia se puedes puede... confiar, por si alguien lo tiene en la cabeza, tampoco puedes confiar en, Sí, bueno, lo sacas de la biblioteca, porque si todos los exacto, niños de ¿cuánto? ese Sí, mismo cole van a claro, la biblioteca de al lado de casa, ¿cuántos Percy sí, Jacksons? No va las a haber mismas, claro, 60 para exacto, todo el curso, sí, o totalmente. 90 si, o más Entonces, si sí. hay 3 líneas. Bueno, sabemos que Yo es a un todo tema muy esto voy a complicado. decir, muy complicado, pero yo a todo esto voy a decir que los pavos que están en estos hilos, porque entré un poco a cotillear después, había muchos señores diciendo, no, es que claro, no es manera de leer si les hacen leer la Celestina, tal Pascual, y yo, señor, me juego lo que quieras a que no te has leído la Celestina, a que no te has leído Lazarillo de Tormes y a que hace 14 años que no te lees un libro por placer. O sea que luego también hay mucho de esto, de la gente haciendo Sí, cheer sí, cheer por sí. Twitter en vez de hacer las cosas. Pero bueno, todo esto para decir que es un problema, ¿no? Es un problema. Sí, es una cosa, pero que tiene que ser multiángulo, que necesitamos, tiene que ser una cosa que se abarque de distintas maneras y eso, y creo que normalizar más la idea de leer y que la gente vea gente leyendo. ¿Sabes? O sea, en el transporte público y tal, creo que ahora, o sea, antes era mucho más común, por ejemplo, ver a gente Yo, o tía, ahora adolescentes y tal. hace mucho que no lo hago. Últimamente, pero Espera, últimamente hay más gente leyendo. Veo más más gente gente leyendo en el metro. andando, que yo es algo Leyendo, que antes hostia, hacía mucho, pero te lo juro que la última semana es que me he leyendo visto, andando. sí, sí, me he visto a dos personas distintas por el barrio andando con el librito en la mano, que parecen pocas, pero yo antes Hostia, lo pero hacía total, mucho pero cuando volvía de la universidad, lo hacía un montón porque había que aprovechar el tiempo. pero no te Eh, hostiabas. O sea, yo no puedo no, andar tía, y pues leer, o sea, porque vas haciendo así, vas levantando la cabecita. No, esto no, está no, por no. encima de mis capacidades. Bueno, en En fin, fin, no os recomendamos leer andando, sí puede ser un poco peligroso, pero bueno, eso hay que os aprovechar el sentáis en un tiempo. banquito. Dicho Exacto. esto, lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos vuestros comentarios sobre este tema. Si queréis comentar cualquier cosa, compartir vuestra opinión, os leemos en Instagram, en TikTok. Esperamos vuestros Ujú. votos en las votaciones de Spotify y nos escuchamos la próxima semana. Haced el favor de dejarnos vuestros libros favoritos que leísteis el cole en comentarios. El mío es El último set de Jordi Sierra y Fabra. Y como siempre, no olvidéis de darle guardar al documento.